Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a un nuevo viaje por los senderos del misterio. Hoy dejaremos atrás las ciudades bulliciosas y nos adentraremos en las tierras salvajes y heladas de Siberia, el corazón gélido del continente, un lugar donde el viento ulula leyendas ancestrales y la permafrost guarda secretos olvidados bajo su capa inmutable. Imaginen un paisaje vasto e implacable, cubierto de taiga infinita, montañas escarpadas y lagos que duermen bajo el hielo por meses, incluso años. En estas soledades estremecedoras, donde el hombre es apenas una mota insignificante ante la magnificencia brutal de la naturaleza, las antiguas tribus y los primeros exploradores forjaron relatos que se susurran al calor de la hoguera, leyendas que hablan de presencias enigmáticas, espíritus caprichosos y criaturas que desafían la razón. En este episodio desentrañaremos los mitos de seres que habitan en los rincones más remotos de la taiga y las estepas, seres forjados por el miedo y la reverencia a una naturaleza implacable. Juntos conoceremos la protectora pero temible leyenda de Ballenai, el guardián de la taiga. Descubriremos los melancólicos lamentos del mamont, el fantasma de los antiguos gigantes. Sentiremos el escalofrío de la presencia del Shulugai, el engañador de las aguas heladas. Nos adentraremos en la búsqueda del almas, el hombre salvaje de las montañas. Nevadas. Enfrentaremos la sombría figura de Chernaya Baba, la dama negra de la noche invernal. Navegaremos las profundidades en busca del dragón del lago Baikal. Nos maravillaremos y temeremos al espíritu de la permafrost. Conoceremos la trágica historia de Ankudinov, el chamán errante y su maldición. Y finalmente, buscaremos la esquiva y poderosa Udir Kana, la señora de los bosques profundos. ¿Están listos para sentir el aliento helado de Siberia en sus almas? Entonces, abríguense bien, porque este viaje nos llevará a los límites de lo conocido. Capítulo 1. Ballenai, el guardián de la taiga. En la inmensidad silente y gélida de la taiga siberiana, donde los pinos centenarios se yerguen como columnas de un templo olvidado y el suelo cruje bajo el peso de la nieve eterna, cada cazador, cada leñador y cada viajero conoce una regla inquebrantable: respetar el bosque. Y la razón de esta reverencia no es sólo la supervivencia, sino la presencia de Ballenai, el espíritu tutelar de la taiga. No es un ser de un aspecto definido que puedas encontrar en un claro. Ballenai es el murmullo del viento entre las ramas, el rastro fresco de un animal salvaje que se desvanece sin explicación, el susurro que te guía o te extravía en la espesura. Es el alma misma del bosque, un espíritu antiguo como las rocas que se asienta en las cumbres y observa con ojos invisibles la vasta extensión bajo su dominio. Los pueblos evenki y jacutos lo veneran, pues de su benevolencia depende el éxito de la caza y la seguridad de quienes se aventuran en su dominio. La historia de Ballenai no es la de un nacimiento como el de los humanos, sino la de una manifestación elemental. Se dice que surgió de la primera respiración del bosque, del primer rayo de sol que penetró las densas copas de los árboles, del primer copo de nieve que se posó sobre el musgo.
Es una entidad primigenia, una fuerza vital que impregna cada tronco, cada hoja, cada criatura de la taiga. En algunas tradiciones se le describe con una forma indistinta, a veces como un anciano sabio con barba de liquen y ropas de corteza, otras como un animal majestuoso, un oso gigante, un lobo albino, que aparece y desaparece sin dejar rastro. Su verdadera esencia, sin embargo, es inasible, un eco resonante de la propia naturaleza indómita de Siberia. Vallenay encarna tanto la generosidad que provee sustento como la furia implacable que castiga la profanación. Es el equilibrio de la vida y la muerte en el ecosistema, el que decide si el rebaño de renos será abundante o si la trampa quedará vacía. Las manifestaciones de Vallenay son sutiles, pero inconfundibles para aquellos que conocen los signos. A los cazadores respetuosos, aquellos que piden permiso al bosque antes de tomar una vida, Vallenay les guía hacia la presa, les muestra caminos ocultos o les protege de las tormentas repentinas. Podrías sentir un calor inexplicable en el frío más brutal, encontrar una huella fresca que te lleva directamente a un ciervo o escuchar un silbido suave que te advierte de un peligro cercano, pero ay de aquel que entra en la taiga con codicia, con desprecio o con la intención de destruir. A estos, Vallenay les teje trampas invisibles. El rastro que persiguen se desvanece, la brújula enloquece, las estrellas se ocultan y la nieve comienza a caer con una furia inusitada. El sonido del viento se convierte en un lamento acusador. Los árboles parecen cerrarse a su paso y un sentimiento de pavor y desorientación los invade hasta hacerles perder la razón o el camino, llevándolos a la muerte por congelación o inanición. Los ancianos de las tribus nómadas cuentan historias de cazadores que, cegados por la avaricia, mataron más de lo necesario o no dejaron ofrendas. Regresaron, sí, pero con las manos vacías y la mente perturbada, sus ojos reflejando el horror de haberse sentido perseguidos por una presencia invisible. Los viajeros aseguran que si te pierdes y sientes una repentina e irrefrenable necesidad de tomar un camino que antes no veías, o de regresar sobre tus pasos a pesar de no saber por qué, es Vallenay quien te está guiando, dándote una segunda oportunidad. Se dice que si acampas en la taiga y escuchas un aullido solitario que no es de lobo, o un crujido de ramas cuando no hay viento, es el guardián observándote. Si eres respetuoso, su presencia te infundirá paz. Si no, te invadirá un terror primordial. Así que, amigos, si alguna vez sus pasos los llevan a la taiga siberiana, recuerden esto: el bosque tiene ojos, tiene oídos y sobre todo tiene un espíritu. Respeten a Vallenay, ofrezcan un pequeño tributo, hablen con el viento y la tierra antes de tomar de ella. Porque la taiga puede ser un hogar generoso o una tumba gélida, y esa elección depende de cómo se presenten ante su guardián. ¿Escucharán ustedes los susurros de Vallenay en el silente bosque? Capítulo 2. Mamón, el fantasma de los antiguos gigantes. Desde las profundidades del permafrost,
donde el tiempo parece haberse detenido hace milenios, y bajo la inmensa bóveda de un cielo siberiano que a menudo se tiñe con la danza de la aurora boreal, surge una leyenda tan antigua como las montañas que se alzaron antes que el hombre pisara estas tierras. Es la historia del mamont, no solo un animal prehistórico, sino una criatura imbuida de un poder místico, un fantasma de colmillos de marfil y pelaje espeso que aún deambula en el inconsciente colectivo de los pueblos Yukagir, yakutos y dolganes. En esta tierra de hielo y memoria, el mamut lanudo nunca se extinguió del todo en el folclore. Se transformó en algo más, un guardián espectral, un portador de mensajes y a veces una visión que precede a cambios profundos. El origen de la leyenda del mamont está profundamente arraigado en el descubrimiento ocasional de cadáveres de mamuts, notablemente conservados por el frío extremo del permafrost. Los antiguos habitantes de Siberia se encontraban con estas criaturas inmensas y peludas, a menudo de pie, congeladas en una pose de asombro, como si el tiempo las hubiera atrapado a mitad de una zancada. ¿Cómo podían estas bestias, tan enormes y con carne aún intacta, haber llegado allí? La explicación mítica fue que no eran simplemente animales muertos, sino seres que vivían bajo tierra, en un mundo subterráneo cálido y vasto, saliendo a la superficie solo para morir o para cumplir algún propósito arcano. Se creía que el mamont era una criatura sagrada, conectada con el inframundo, un ser que vivía en un reino donde el invierno nunca terminaba y la sabiduría de las eras prehistóricas aún fluía. Su aparición, incluso como cadáver, era un signo de la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los espíritus ancestrales. Las manifestaciones del mamont no son violentas, sino melancólicas y majestuosas. Aquellos que afirman haber visto al mamont lo describen como una criatura translúcida, un espectro azulado o blanquecino que se desliza por las extensiones nevadas o emerge de la niebla helada, con sus largos colmillos curvos brillando débilmente bajo la luz de la luna o las estrellas. No emite rugidos, sino un suspiro profundo y triste, un eco de una era pasada que se dispersa con el viento helado. Se dice que su aparición es un presagio. A veces augura un cambio climático inminente, como un invierno excepcionalmente largo y cruel, o, paradójicamente, un deshielo inesperado que revela secretos de la tierra. Otras veces es un guardián de tesoros ocultos en el permafrost, como el marfil milenario que tanto valoran las tribus. Algunos incluso creen que el mamont es el espíritu de la propia tierra, lamentando los cambios y las pérdidas, o advirtiendo a la humanidad de las consecuencias de perturbar el equilibrio natural. Los exploradores siberianos más experimentados y los chamanes de las antiguas tribus han transmitido los relatos del mamont de generación en generación. Cuentan los ancianos que, si ves al mamón, no debes seguirlo, advierten, pues su camino te lleva más allá de este mundo, a la morada de los muertos. Los cazadores que se aventuran lejos en las tundras desoladas aseguran haber sentido la tierra temblar bajo sus pies sin una causa aparente,
o haber escuchado un bramido profundo y resonante que parecía venir de las profundidades, un sonido que te helaba la sangre a pesar de no ser de amenaza, sino de una tristeza inmemorial. Se dice que si encuentras un trozo de marfil de mamut en la tundra, es una bendición del Mamont, un regalo de los ancestros que te traerá buena fortuna, siempre y cuando lo uses con respeto y no con codicia. Pero si intentas explotar la tierra sin reverencia, podrías despertar su ira, y el espíritu del Mamont podría arrastrarte a su reino subterráneo, donde el frío es eterno y el silencio es absoluto. Así que, la próxima vez que escuchen hablar de la vastedad de Siberia o vean una imagen de un mamut lanudo, recuerden que en esas tierras heladas no es solo un fósil, sino un espíritu que todavía vaga, un recordatorio de la inmensidad del tiempo y la profunda conexión de la naturaleza con los ciclos de la vida y la muerte. ¿Será el Mamont un eco del pasado o un heraldo de un futuro que aún no podemos comprender? Capítulo 3. Shulugai, el engañador de las aguas heladas, en el corazón de Siberia, donde los ríos serpentean como venas azules a través de la taiga y los lagos glaciares reflejan un cielo a menudo gris y amenazante. Las aguas no son solo fuentes de vida, sino también moradas de misterios y peligros ocultos. Entre las muchas entidades acuáticas que pueblan el imaginario de los pueblos túrquicos y mongoles de la región, ninguna es tan astuta y temible como el Shulugai. Este no es un espíritu benevolente ni un protector, es un embaucador, un tramposo, una presencia malévola que se esconde bajo la superficie helada o en las profundidades turbias, esperando a los incautos. El Shulugai es el temor encarnado a las traicioneras corrientes, a la ruptura repentina del hielo, a la profundidad abismal que esconde un destino fatal. La historia del Shulugai varía en sus detalles, pero su esencia es la misma, la de un ser que fue una vez humano o una criatura de la tierra, corrompida por las fuerzas oscuras de las aguas. Una versión popular cuenta que el Shulugai era un chamán renegado, que en su búsqueda de poder prohibido intentó dominar los espíritus del agua, pero fue arrastrado por ellos a las profundidades, donde su cuerpo se transformó en una criatura grotesca y su alma se llenó de rencor. Otra leyenda sugiere que es el espíritu de un ahogado, cuya desesperación y frío se cristalizaron en una entidad que busca compañía en su desgracia. Sea cual fuere su origen, el Shulugai es ahora un ser de engaño, su existencia ligada a las frías y oscuras corrientes, esperando el momento oportuno para arrastrar a los vivos a su reino acuático. A menudo se le asocia con las profundidades de los lagos y las vueltas peligrosas de los ríos, donde las corrientes son más fuertes y las temperaturas más gélidas. Las manifestaciones del Shulugai son astutas y a menudo imperceptibles hasta que es demasiado tarde. Rara vez se le ve en su verdadera forma, que se describe como la de una criatura con piel de pez, ojos vacíos como hielo viejo y manos con garras largas y afiladas, pero sin una forma definitiva, pudiendo cambiar. Su método predilecto es el engaño.
Se dice que imita los gritos de auxilio de un niño, el llanto de una mujer o el murmullo de una voz familiar, atrayendo a la orilla a quienes osan aventurarse demasiado cerca del agua al anochecer. También puede crear ilusiones de un camino seguro sobre el hielo fino, llevando a los viajeros a pisar donde la capa se romperá. Aquellos que caen en su trampa sienten un agarre helado en los tobillos, una fuerza invisible que los arrastra hacia abajo, hacia la oscuridad más profunda, de la que no hay escape. El Shulugai no busca matar de forma violenta, sino arrastrar a sus víctimas a una muerte lenta y gélida, alimentándose de su desesperación y su último aliento. Los pescadores y los barqueros que conocen bien las aguas siberianas son los que más respeto y temor le tienen al Shulugai. Cuentan los ancianos que, si escuchas una voz llamándote desde el agua cuando estás solo, no respondas, advierten con voz grave, pues es el Shulugai intentando arrastrarte a su morada. Los viajeros que han sobrevivido a un casi ahogamiento en aguas inexplicablemente turbulentas aseguran haber sentido una presencia helada a su alrededor, una mano invisible que los sujetaba mientras luchaban por la vida. Se dice que si ves un patrón inusual de remolinos en un día tranquilo, o si la superficie del lago se agita sin viento, el Shulugai está cerca, al acecho. Los que conocen las advertencias dejan pequeñas ofrendas de comida o tabaco en la orilla antes de cruzar un río o pescar en un lago, esperando apaciguar al espíritu y asegurarse un paso seguro. Si no lo haces, o si te burlas del poder de las aguas, el Shulugai te esperará, paciente, para cobrar su precio. Así que, la próxima vez que se encuentren frente a una masa de agua en la vasta y solitaria Siberia, piensen 2 veces antes de aventurarse demasiado cerca de sus orillas heladas. Las aguas pueden ser engañosas y el Shulugai siempre está escuchando, siempre esperando. ¿Se atreverían ustedes a ignorar los susurros de las profundidades? Capítulo 4. Almas, el hombre salvaje de las montañas nevadas. Más allá de los vastos bosques de coníferas y las estepas heladas, donde las montañas siberianas se elevan con picos coronados de nieve perpetua, se extiende un reino de glaciares prístinos y valles inexplorados. Es aquí, en el corazón indomable de esta geografía, donde el folclore local susurra sobre la existencia del almas, el hombre salvaje o hombre del bosque. No es simplemente un animal, ni un espíritu etéreo, sino una criatura a caballo entre el mito y la críptido, un homínido cubierto de pelo, que algunos creen es un eslabón perdido, una rama oculta de la humanidad que ha logrado sobrevivir, adaptándose a las condiciones más extremas, evadiendo la mirada de la civilización. Para los pastores de renos, los cazadores solitarios y los geólogos que se adentran en las cumbres, el almas es más que una simple historia. Es una posibilidad latente, un recordatorio de que no somos los únicos dueños de este planeta. El origen de la leyenda del almas se pierde en la bruma del tiempo, fusionándose con los primeros relatos de encuentros entre humanos y criaturas que habitaban los rincones más salvajes y remotos del mundo. En Siberia se cree que el almas
es una especie de hombre original o primer hombre, un ser que nunca fue domesticado, que nunca se unió a la sociedad humana, prefiriendo la libertad absoluta de la naturaleza virgen. Algunos relatos lo asocian con tribus ancestrales que se retiraron a las montañas para evitar el contacto con otras civilizaciones y con el paso de las generaciones. Su aspecto y costumbres se hicieron cada vez más salvajes, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el almas. Se le considera una criatura de gran antigüedad, poseedora de una sabiduría innata sobre la supervivencia en el entorno más inhóspito, un ser que ha perfeccionado el arte de la invisibilidad y el mimetismo con su entorno, lo que explica la rareza de sus avistamientos. Las manifestaciones del almas son extremadamente raras y escurridizas, lo que alimenta su aura de misterio. Aquellos pocos que afirman haberlo visto lo describen como una figura imponente, de 2 metros de altura o más, completamente cubierta de un pelaje grueso, oscuro o rojizo, capaz de soportar las temperaturas más bajas. Sus ojos, aunque no se describen como malignos, son penetrantes y reflejan una inteligencia primigenia. El almas no es agresivo por naturaleza, tiende a evitar el contacto humano, retirándose a la menor señal de presencia. Sin embargo, su presencia se siente de otras maneras. Se dice que deja huellas gigantes en la nieve, huellas que no corresponden a ningún animal conocido. Los pastores han reportado que sus rebaños se agitan inexplicablemente, sintiendo una presencia que ellos no pueden ver. A veces se escuchan gritos extraños y guturales que resuenan en los valles montañosos, un lenguaje que no es humano, pero que denota una forma de comunicación compleja. Los objetos pequeños, como herramientas o comida, pueden desaparecer misteriosamente de los campamentos, atribuyéndose a la curiosidad furtiva del almas. Cuentan los chamanes más antiguos que el almas es un espíritu guardián de las cumbres que solo se muestra a aquellos que respetan la montaña y que caminan con un corazón puro, aseguran los ancianos locales. Los cazadores de pieles que se adentran en las zonas más inaccesibles de Siberia relatan haber encontrado refugios primitivos, cuevas con signos de haber sido habitadas por algo que no era completamente animal ni completamente humano. Los geólogos que trabajan en las remotas cordilleras han reportado haber visto sombras moviéndose rápidamente entre los árboles o haber escuchado pasos pesados que no pertenecían a osos ni lobos. Se dice que si acampas en lo profundo de las montañas y dejas una pequeña ofrenda de carne seca o bayas, el almas puede velar tu sueño, protegiéndote de otros peligros. Pero si intentas cazarlo, o si perturbas su hábitat con violencia, el almas se convertirá en tu peor pesadilla, usando su conocimiento del terreno para extraviarte, para llevarte a trampas naturales, o simplemente para desaparecer, dejándote solo con el frío y la incertidumbre. Así que, exploradores de lo desconocido, la próxima vez que miren una cumbre nevada y remota de Siberia, permitan que la idea de que un ser ancestral aún vaga por sus laderas les erice la piel. El almas
Es un recordatorio de que aún existen misterios por resolver y de que la naturaleza, en sus formas más salvajes, siempre tendrá secretos que ocultar. ¿Será que el almas es el último eco de una humanidad diferente o una criatura que aún nos espera en las sombras de las montañas? Capítulo 5. Chernaya Baba, la dama negra de la noche invernal. Cuando la noche polar se cierne sobre las vastas y desoladas llanuras siberianas, extendiéndose por semanas o incluso meses, el mundo se transforma en un reino de sombras danzantes y silencio sepulcral. En esta oscuridad prolongada y el frío que cala hasta los huesos, el miedo se convierte en un compañero constante. Y es entonces cuando la leyenda de Chernaya Baba, la Dama Negra, adquiere una resonancia escalofriante. No es un espíritu del bosque ni una criatura mítica con colmillos. Chernaya Baba es la encarnación de la desdicha, la enfermedad y la desesperación, una figura que acecha en la penumbra, llevando consigo la miseria y el fin. Es el rostro del invierno implacable, la sombra que se alarga cuando la esperanza flaquea, y la personificación de la soledad que puede quebrar el espíritu. El origen de Chernaya Baba es tan sombrío como su nombre. Se cree que es el espíritu vengativo de una mujer que sufrió una muerte terrible en el frío siberiano, quizás abandonada, traicionada o consumida por la enfermedad sin ayuda. Su alma, incapaz de encontrar la paz, se fusionó con la desolación del invierno, convirtiéndose en una entidad que ahora busca replicar su sufrimiento en los vivos. En otras versiones, se le considera una antigua diosa eslava o túrquica de la muerte y la aflicción, que fue olvidada y se transformó en una fuerza maligna, una entidad que prospera en la tristeza y la desesperación. Chernaya Baba no tiene un hogar fijo, vaga por las aldeas solitarias, por los caminos nevados y por las casas donde la tristeza o la discordia han abierto una puerta para ella. Su existencia está ligada al sufrimiento humano y su presencia es un presagio inconfundible de calamidad. Las manifestaciones de Chernaya Baba son sutiles, pero inconfundibles para aquellos que saben reconocer los signos del infortunio. Su apariencia es la de una figura femenina alta y delgada, completamente vestida de ropas oscuras y jirones, con el rostro cubierto por un velo o una capucha que oculta sus facciones, aunque a veces se dice que sus ojos brillan con un fulgor rojizo o un vacío abisal. Su presencia no se anuncia con un estruendo, sino con un escalofrío repentino que no es de frío, sino de pavor. Los perros aúllan sin razón, los niños pequeños lloran en sus cunas, y el aire se vuelve denso y opresivo. Chernaya Baba no ataca físicamente. Su poder reside en la influencia y el agotamiento del espíritu. Se dice que, si te la encuentras, sentirás una fatiga abrumadora, una tristeza inexplicable que te consume, o un dolor repentino en las articulaciones y los huesos, síntomas de enfermedades que luego se manifiestan plenamente. Ella roba la vitalidad, la alegría y la esperanza, dejando a sus víctimas postradas en la cama, atrapadas en un letargo del que es difícil despertar. Los ancianos de las aldeas siberianas siempre advierten a los jóvenes sobre la Dama Negra.
Cuentan los abuelos que, si ves una figura oscura moviéndose sigilosamente por los límites de tu aldea bajo la luz de la luna, o una sombra demasiado larga que parece tener forma humana, es Chernaya Baba, y debes cerrar las puertas y no mirar, susurran con temor. Los viajeros que se han atrevido a viajar de noche por las estepas heladas aseguran haber sentido una presencia helada detrás de ellos, un aliento gélido en la nuca que les hacía perder el equilibrio y enfermar gravemente a los pocos días. Se dice que si un miembro de la familia cae enfermo sin causa aparente, o si una desgracia inexplicable azota el hogar, es que Chernaya Baba ha visitado la casa. Para protegerse de ella, algunas tradiciones aconsejan colgar hierbas secas de abedul o ramitas de enebro sobre las puertas, o mantener una vela encendida toda la noche para ahuyentar la oscuridad que ella trae. Si te encuentras con ella, no intentes hablar, no intentes huir, solo ignórala y reza para que su mirada no caiga sobre ti. Así que, amigos míos, cuando la oscuridad invernal de Siberia se cierna y el viento ulule historias de desgracia, recuerden la sombría figura de Chernaya Baba. Es un recordatorio de que no todos los horrores tienen colmillos y que algunos de los más grandes miedos residen en la propia desesperanza humana. ¿Será solo una leyenda o un eco de la brutalidad del invierno siberiano encarnado en una figura que aún acecha en las sombras? Capítulo 6. El dragón del lago Baikal, Luger. En el vasto corazón de Siberia Oriental se encuentra una maravilla natural de proporciones épicas, el lago Baikal. Conocido como la perla de Siberia, es el lago de agua dulce más profundo y antiguo del mundo, conteniendo una quinta parte de toda el agua dulce no congelada del planeta. Sus profundidades insondables y su antigüedad milenaria han dado origen a innumerables mitos y leyendas entre los pueblos buriatos y evenquis que viven en sus orillas. Y de entre todos ellos, ninguno captura tanto la imaginación como la leyenda del Luger, una criatura colosal que habita en sus abismos, un dragón o serpiente marina de proporciones titánicas, cuyo reino se extiende en las gélidas y oscuras aguas que nunca revelan todos sus secretos. Es el terror primordial de lo desconocido que se esconde bajo la superficie, un guardián silencioso de las entrañas de la tierra. El origen del Luger se funde con la formación misma del lago Baikal, un proceso geológico de millones de años que creó esta profunda fisura en la corteza terrestre. Los antiguos buriatos creían que el lago era el hogar de poderosos espíritus acuáticos y dioses, y que el Luger era su rey o su manifestación más imponente. Algunas leyendas hablan de que el Luger es un ser que ha existido desde antes de que los humanos caminaran sobre la tierra, una criatura de la que solo existen un par de individuos, preservados por la inmensidad y el aislamiento del lago. Otros relatos sugieren que es un antiguo dragón que descendió de los cielos y eligió el Baikal como su morada, convirtiéndose en el amo de sus corrientes y de sus misterios. Se le considera un ser de inmenso poder capaz de provocar tormentas repentinas o calmar las aguas a voluntad, un señor elemental
que rara vez se muestra a los mortales, pero cuya presencia se siente en la majestuosidad y el respeto que inspira el lago. Las manifestaciones de Luger son extremadamente raras y a menudo ambiguas, lo que contribuye a su naturaleza mítica. Aquellos pocos que afirman haberlo visto lo describen como una criatura gigantesca, con un cuerpo largo y serpenteante, cubierto de escamas oscuras, a menudo de un color azul verdoso que se mimetiza con las profundidades del lago. Su cabeza, dicen, es similar a la de un dragón o un reptil antiguo, con ojos que brillan con una inteligencia fría y distante. No suele atacar barcos, a menos que se le provoque, prefiriendo mantenerse en las profundidades. Sin embargo, su presencia puede ser intuida. Se dice que en días de calma total, sin viento, de repente pueden aparecer grandes olas que agitan la superficie del lago, o un remolino de proporciones imposibles en un punto donde las corrientes no deberían ser fuertes. Los pescadores han reportado que sus redes, puestas en áreas profundas, han sido misteriosamente desgarradas o arrastradas por una fuerza invisible e inmensa. En raras ocasiones se ha escuchado un rugido grave y resonante que parece venir del fondo del lago, un sonido que te atraviesa el pecho y te llena de un miedo primigenio, el aliento mismo del Luger. Cuentan los pescadores más viejos, aquellos que han pasado toda su vida en el Baikal, que el Luger no es malvado, sino un guardián. Susurran con respeto. Pero ay del que le falte el respeto al lago o intente extraer demasiado de sus riquezas sin ofrenda. Los marineros aseguran que, si una tormenta surge de repente en un día despejado, o si el viento cambia bruscamente y se lleva las velas, es que el Luger se ha agitado en las profundidades, advirtiendo a los intrusos. Se dice que si un barco naufraga en las aguas del Baikal sin razón aparente, es porque el Luger ha decidido cobrar una vida para mantener el equilibrio del lago. Para apaciguar al gran dragón, los buriatos a menudo lanzan ofrendas de monedas, comida o vodka al lago antes de emprender viajes largos o pescas importantes, pidiendo permiso y protección al Señor de las profundidades. Si olvidas esta cortesía, el lago mismo puede volverse en tu contra, y el Luger, invisible, podría decidir tu destino. Así que, amigos míos, la próxima vez que contemplen la inmensidad del lago Baikal o piensen en las maravillas naturales de nuestro mundo, recuerden que bajo esas aguas cristalinas y heladas, un ser ancestral y poderoso puede estar durmiendo, esperando el momento de revelar su majestad. ¿Será el Luger solo una leyenda o un coloso dormido que aún protege los secretos más profundos de Siberia? Capítulo 7. El espíritu de la permafrost, Giuliadi. Bajo la superficie de Siberia, en extensiones que abarcan millones de kilómetros cuadrados, se esconde un fenómeno tan impresionante como aterrador, el permafrost. Esta capa de tierra, roca o sedimento que permanece congelada de forma permanente durante al menos 2 años consecutivos, es una cápsula del tiempo gélida, un cementerio de eras geológicas y, para los pueblos indígenas como los evenquis y los yakutos, el hogar de espíritus primordiales. Entre estos, el más temido y respetado es el espíritu
de la permafrost, a veces conocido como Giuliadi, la personificación del frío eterno, de la inmovilidad de la Tierra y de los secretos enterrados que no deben ser perturbados. Es el aliento helado del planeta, una fuerza antigua que castiga la profanación de su dominio. El origen del espíritu de la permafrost no se basa en una transformación o en un evento trágico, sino en una concepción mucho más elemental. Es el alma misma de la tierra helada. Se cree que Giuliadi nació con el primer gran invierno, con la glaciación que cubrió estas tierras hace incontables milenios. Es la fuerza que mantiene congelados a los muertos, que preserva los restos de criaturas extintas y que guarda los secretos de mundos que ya no existen. Para los chamanes, Giuliadi es una deidad elemental, una fuerza que debe ser venerada, ya que controla la estabilidad de la tierra y el destino de quienes intentan explotar sus profundidades. Es un ser que duerme, pero que puede ser despertado por la imprudencia humana, liberando antiguas fuerzas o enfermedades olvidadas. Se le considera el guardián de todo lo que está bajo la tierra, desde los minerales hasta los espíritus de los difuntos que yacen congelados. Las manifestaciones del espíritu de la permafrost no tienen forma corpórea. Giuliadi es una presencia, un escalofrío que no es solo climático, sino espiritual. Su poder se expresa a través de los fenómenos naturales relacionados con la tierra congelada. Cuando el permafrost se descongela de forma antinatural, se cree que es el espíritu liberando su aliento o su ira. Esto se manifiesta en hundimientos repentinos de la tierra, la aparición de cráteres misteriosos o la liberación de gases desconocidos que pueden causar enfermedades o alucinaciones. Aquellos que excavan sin respeto, que perturban los yacimientos antiguos o que intentan extraer recursos de la tierra sin las debidas ofrendas, son los más vulnerables. Sentirán una fatiga inexplicable. El frío se les pegará a los huesos de una manera que ni la ropa más abrigada podrá aliviar, o serán víctimas de malas suertes relacionadas con la tierra, derrumbes, equipos que fallan inexplicablemente, o enfermedades respiratorias persistentes. Es el espíritu cobrando su precio por la intrusión. Cuentan los chamanes que Giuliadi no perdona la codicia ni la falta de reverencia por la tierra. Advierten a los mineros y geólogos que llegan a sus tierras. Si perturbas lo que ha dormido por siglos, liberarás una furia que ni el sol de verano podrá derretir. Los exploradores que han excavado en busca de marfil de mamut o minerales preciosos en áreas remotas de la permafrost han reportado haber escuchado susurros ininteligibles que parecen venir de debajo de la tierra, o haber sentido una presión abrumadora que los obligaba a detener sus trabajos. Se dice que si un trabajador enferma gravemente sin explicación en una excavación, o si ocurren accidentes inexplicables, es Giuliadi enviando una señal. Para apaciguar al espíritu, se suelen realizar rituales de ofrendas antes de cualquier trabajo que implique perforar o excavar la tierra, dejando tabaco, bayas o pequeños amuletos en el suelo, pidiendo permiso al guardián del hielo. Así que,
Amigos curiosos, la próxima vez que escuchen sobre el derretimiento del permafrost y sus consecuencias, recuerden que en Siberia esto es más que un fenómeno científico. Es el despertar de un espíritu ancestral. El espíritu de la permafrost nos recuerda que la Tierra tiene sus propios límites, sus propios secretos y sus propias formas de responder cuando esos límites son traspasados. ¿Será que Giuliani es la encarnación de la propia Tierra, advirtiéndonos sobre las consecuencias de alterar su equilibrio? Capítulo 8. Ankudinov, el chamán errante y su maldición. En el vasto tapiz de las leyendas siberianas, los chamanes ocupan un lugar central. Son los puentes entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus, los sanadores, los videntes y los protectores de sus comunidades. Pero no todas las historias de chamanes son de sabiduría y benevolencia. Existe un relato que se susurra con un escalofrío especial, el de Ankudinov, el chamán errante, cuya historia es una advertencia sombría sobre el precio de la arrogancia y la transgresión de las leyes sagradas. Su destino se selló con una maldición tan potente que lo condenó a vagar sin descanso, un espectro de lo que fue, arrastrando consigo la desgracia y el eco de su traición. Es la historia de un poder mal usado y un castigo eterno. Ankudinov fue, en su día, un chamán de gran renombre en una de las tribus del este de Siberia. Poseía un don excepcional para comunicarse con los espíritus y una profunda comprensión de las artes curativas. Sin embargo, su poder creció de la mano de una soberbia desmedida. Empezó a usar sus habilidades para fines egoístas, manipulando a los espíritus para su propio beneficio, ignorando las advertencias de los ancianos y, peor aún, intentando controlar las fuerzas de la naturaleza en lugar de convivir con ellas. Su mayor transgresión ocurrió cuando intentó robar el alma de un poderoso espíritu animal, el oso sagrado, para absorber su fuerza. Este acto de sacrilegio enfureció a los espíritus primarios del bosque y de la tierra. En un ritual desastroso, Ankudinov fue castigado. Los espíritus le arrancaron su conexión con el mundo, le negaron el descanso y lo condenaron a vagar eternamente por las tierras que una vez quiso dominar, sin poder interactuar verdaderamente con el mundo ni con los muertos. Un alma en pena perpetuamente errante. Las manifestaciones de Ankudinov, el chamán errante, son trágicas y desoladoras. No es un espíritu que ataque directamente, sino que su presencia es un portador de desventura. Aquellos que afirman haberlo visto lo describen como una figura alta y demacrada, vestida con las ropas tradicionales de chamán, pero cubiertas de tierra y escarcha. Su rostro está velado por una profunda tristeza, y sus ojos, hundidos y vacíos, reflejan la soledad de siglos de errancia. Su manifestación más común es la de un eco. Se le escucha aullando lamentos en la noche, cantos chamánicos distorsionados que se pierden en el viento helado, o el sonido de sus tambores resonando desde la distancia sin una fuente visible. Su cercanía trae consigo una sensación de desesperación abrumadora.
una tristeza inexplicable que se apodera del corazón y que puede llevar a la melancolía profunda o incluso a la locura en los más sensibles. A menudo, su paso deja una estela de mala suerte, las cosechas fallan, los animales enferman o desaparecen, las enfermedades se propagan sin causa aparente y las familias se ven envueltas en disputas inexplicables. Cuentan los chamanes de hoy que, si te encuentras con un espíritu errante con ropas de chamán, es Ankudinov, advierten con solemnidad, y debes girar tu rostro y no mirarlo, ni ofrecerle ayuda, pues su maldición es contagiosa y su desdicha te arrastrará a la tuya. Los cazadores solitarios que se aventuran lejos, en las estepas heladas o en los valles montañosos, han relatado haber visto una figura solitaria caminando sin rumbo en la distancia, para luego desaparecer en el aire helado. Los viajeros que han acampado cerca de lugares donde se dice que Ankudinov ha pasado, aseguran haber experimentado pesadillas vívidas y haber despertado con una sensación de agotamiento y tristeza que les duraba días. Se dice que si escuchas el sonido de un tambor chamánico en medio de la nada, cuando sabes que no hay chamanes cerca, es Ankudinov llamando a los espíritus que ya no le responden. La única forma de mitigar su efecto es ignorar su presencia por completo y rezar para que no te haya visto, porque si lo hace, la sombra de su maldición podría seguirte a casa. Así que, amigos míos, la próxima vez que piensen en el poder de la magia y la espiritualidad, recuerden la trágica historia de Ankudinov. Es un recordatorio de que todo poder conlleva una gran responsabilidad y que la arrogancia puede tener consecuencias eternas. ¿Será que el chamán errante aún busca la redención o simplemente es un eco eterno de la arrogancia humana condenado a vagar por las vastas tierras de Siberia? Capítulo 9. Udir Kana, la señora de los bosques profundos, en la vasta y enigmática taiga siberiana, donde la luz del sol apenas se filtra entre las densas copas de abetos y pinos, y el silencio solo es interrumpido por el crujido de la nieve bajo las patas de los animales, reside un espíritu antiguo y poderoso, conocido como Udir Kana, la señora de los bosques profundos. A diferencia de Vallenay, que es el espíritu general de la casa y la provisión, Udir Kana es la esencia femenina del bosque, la madre protectora de su flora y fauna, y la guardiana de sus secretos más ancestrales. Su naturaleza es ambivalente. Puede ser una benefactora generosa para aquellos que la respetan, o una fuerza implacable y vengativa para quienes osan dañar su dominio. Ella es la voz susurrante del bosque, la que decide quién prospera y quién se pierde para siempre en su abrazo verde y helado. El origen de Udir Kana se remonta a los primeros tiempos, cuando los pueblos indígenas comenzaron a habitar la taiga. Se dice que ella no nació, sino que se manifestó de la propia energía vital del bosque, de la unión de la tierra fértil y el rocío de la primera mañana. En algunas tradiciones se le considera una diosa menor, una hermana de los espíritus de la tierra y el agua, encargada específicamente de la salud y el bienestar de los árboles y los animales que en ellos habitan.
Su existencia es un recordatorio de que la naturaleza no es un recurso inerte, sino un ser vivo, consciente y poderoso, con una voluntad propia. Udir Kana representa el ciclo de vida y muerte en el bosque, la abundancia de bayas y setas, la vitalidad de la fauna y la fuerza regenerativa de la taiga después de un incendio o una tormenta. Ella es la que otorga el permiso para tomar del bosque y la que exige un precio por cada vida tomada o cada árbol cortado. Las manifestaciones de Udir Kana son variadas y a menudo poéticas, pero no menos imponentes. A veces se le aparece como una mujer de belleza etérea, con cabellos hechos de ramas de abeto y ojos del color de las hojas de otoño, vestida con un manto de musgo y líquenes. Otras veces es una figura fantasmagórica que se desliza entre los árboles como la niebla, o un animal extraordinario, un lobo blanco, un reno con cornamenta de oro o un oso protector. Su presencia se percibe en la repentina calma del viento, en el canto inusual de un pájaro o en la aparición de un camino oculto que te lleva a un manantial o a un grupo de animales. A los cazadores respetuosos, ella les guía hacia la presa o les revela refugios seguros en medio de una tormenta. Pero a quienes cortan árboles sin necesidad, a quienes cazan por deporte, a quienes ensucian el bosque o le prenden fuego, Udir Kana se manifiesta de forma aterradora. Las ramas de los árboles se retuercen en su camino, las sombras se vuelven amenazantes, los sonidos del bosque se transforman en lamentos y aullidos, y un terror paralizante los invade. Pueden perderse irremediablemente, quedar atrapados en tormentas de nieve repentinas o ser atacados por animales que normalmente son dóciles, como si el bosque mismo los expulsara. Cuentan los leñadores más experimentados que si entras al bosque de Udir Kana, debes pedir permiso, susurran con reverencia. Nunca tomes más de lo que necesitas y siempre deja una ofrenda de tabaco o miel. Los cazadores aseguran que si encuentras un animal herido y lo ayudas, Udir Kana te recompensará con buena fortuna. Pero si matas a una criatura joven sin necesidad o dañas su nido, la señora del bosque podría perseguirte con visiones y sonidos que te harán perder el juicio, hasta que termines vagando sin rumbo, para ser consumido por el frío o las bestias que ella misma envía. Se dice que si escuchas risas infantiles que resuenan en el corazón de la taiga, es Udir Kana jugando con los espíritus de la naturaleza, pero si esos sonidos se convierten en llantos o gritos de dolor, es que el bosque está sufriendo y la señora está furiosa, preparándose para castigar a los transgresores. Así que, amigos míos, la próxima vez que imaginen los vastos bosques de Siberia, recuerden que no son simplemente árboles y animales, sino un ecosistema vivo, con una madre protectora que vela por ellos. Udir Kana nos recuerda que la naturaleza tiene una voz, una voluntad y una capacidad de retribución que nunca debemos subestimar. ¿Será la señora de los bosques profundos solo un mito o una manifestación de la propia conciencia de la taiga, esperando
ser escuchada por quienes aún tienen respeto por el mundo natural. Capítulo 10. La venganza de los chamanes olvidados. Los Kuryums, en los confines más remotos de Siberia, más allá de los pueblos conocidos y las rutas transitadas, donde la soledad se funde con la nieve perpetua y el aire gélido congela el aliento, se encuentran lugares de poder antiguo, sitios sagrados, donde los chamanes de antaño realizaban sus ritos. Pero no todos los chamanes terminaban sus días en paz. Existen relatos que se susurran con un estremecimiento particular, historias de chamanes que fueron traicionados, asesinados o desterrados de sus tribus y cuya ira post-mortem se manifestó en una forma de venganza espectral, los Kuryums. No son fantasmas comunes, sino espíritus chamánicos malevolentes, atados a la tierra por un rencor inquebrantable, capaces de manipular las fuerzas de la naturaleza y atormentar a quienes consideran sus herederos indignos o a los intrusos que profanan sus tumbas. Son el legado oscuro de un poder ancestral malogrado. El origen de los Kuryums es siempre trágico y violento. Se dice que un Kuryum nace cuando un chamán poderoso muere de forma injusta o en un estado de profunda rabia y desesperación, especialmente si su cuerpo no recibe los ritos funerarios adecuados o si su tumba es profanada. Su espíritu, en lugar de ascender a los mundos superiores o inferiores, queda atrapado en el plano terrenal, consumido por el resentimiento y el deseo de venganza. Estos chamanes olvidados se transforman en entidades con un poder corrupto, capaces de invocar tormentas, causar enfermedades inexplicables o incluso tomar posesión de animales o personas débiles de espíritu. Su existencia es una eterna queja contra el mundo que les falló, y su presencia es un augurio de desgracia para aquellos que osen cruzarse en su camino. A menudo, un Kuryum está vinculado a un lugar específico donde fue traicionado o asesinado, una roca solitaria, un árbol milenario, un paso de montaña helado. Las manifestaciones de los Kuryums son ominosas y a menudo se centran en el caos y la enfermedad. Rara vez se les ve de forma corpórea, pero su influencia es palpable. Se manifiestan como ráfagas de viento gélido que te queman la piel, incluso en un día tranquilo, como sonidos de tambores chamánicos o cantos distorsionados que resuenan en la distancia, acompañados de un olor a azufre o a carne quemada. Su presencia es precedida por una atmósfera de opresión y desesperación, y una sensación de que el aire mismo se vuelve más pesado y el frío se intensifica hasta ser insoportable. Un Kuryum busca infligir el mismo sufrimiento que padeció en vida. Aquellos que caen bajo su influencia pueden experimentar enfermedades repentinas y misteriosas que los médicos no pueden diagnosticar, fiebres heladas que los consumen, o pesadillas vívidas que los privan del sueño y la cordura. Los animales pueden enloquecer, los rebaños pueden dispersarse, y la mala suerte se adhiere a todo lo que la persona toca como una plaga invisible. Cuentan los chamanes de otras tribus que, si encuentras un montículo de piedras o un árbol con ofrendas viejas en un lugar remoto, podría ser la tumba de un Kuryum
advierten con voz grave: no la toques, no tomes nada, y no hables de él, pues su espíritu está siempre escuchando. Los viajeros que han profanado tumbas antiguas o han robado objetos de chamanes han relatado haber sido perseguidos por un frío implacable y una serie interminable de desgracias que no cesaron hasta que devolvieron lo que no les pertenecía o hasta que un chamán vivo realizó un ritual de purificación. Se dice que si las luces del norte, la aurora boreal, parpadean de forma inusual o sus colores se vuelven rojizos, es que un curium está agitando los velos entre los mundos. Si te sientes inexplicablemente enfermo después de un viaje por una zona remota, es que te has cruzado con uno y su resentimiento se ha pegado a ti. La única protección es la reverencia profunda por los muertos y el respeto por los lugares sagrados. Así que, mis amigos, la próxima vez que piensen en los misterios de Siberia, recuerden que no todos los espíritus son benevolentes. Algunos, como los curiums, son la encarnación del dolor y la ira eternos, un recordatorio de que la injusticia puede perdurar más allá de la muerte. ¿Serán los curiums solo un eco de una historia de venganza o la prueba de que el poder chamánico, incluso en la muerte, puede ser una fuerza temible y vengativa? Y así, exploradores de lo oculto, llegamos al final de nuestro helado viaje por las profundidades de Siberia. Hemos cruzado vastas taigas y ascendido cumbres nevadas. Hemos navegado aguas gélidas y sentido el aliento del permafrost, todo para desenterrar los susurros de leyendas que han sido transmitidas de generación en generación al calor de las hogueras. Desde el protector pero temible Vallenay hasta el melancólico Mamont, el astuto Shulugai, el escurridizo Almas, la sombría Chernaya Baba, el imponente dragón del Baikal, el elemental espíritu de la permafrost, el trágico Ankudinov, la poderosa Udir Kana y los vengativos Curiums, cada relato nos ha recordado la profunda conexión entre los pueblos de Siberia y la naturaleza indómita que los rodea. Estas historias, forjadas en la lucha diaria contra un entorno implacable, nos hablan de respeto, de miedo, de asombro y de la delgada línea entre el mundo visible y el invisible. ¿Serán simples cuentos para asustar a los niños y mantener el orden? ¿O habrá algo de verdad, alguna energía inexplicable, alguna criatura o espíritu detrás de estos relatos que persisten a lo largo de los siglos? ¿Será que la vastedad y el misterio de Siberia son tan grandes que aún ocultan verdades que nuestra ciencia moderna no puede explicar? Gracias, valientes oyentes, por acompañarme en este viaje al corazón gélido del misterio. Su curiosidad es la llama que mantiene vivas estas historias. Si este viaje les ha intrigado, les ha erizado la piel o les ha hecho reflexionar, les pido que dejen un me gusta a este video. Suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones de lo desconocido y, lo más importante, dejen un comentario abajo. Cuéntenme, ¿cuál de estas leyendas siberianas fue su favorita o la que más les inquietó? ¿Conocen otros mitos de tierras lejanas que les gustaría que exploráramos? Sus ideas alimentan nuestro próximo viaje. Hasta la próxima, guardianes de los secretos, y recuerden
El mundo está lleno de maravillas y de horrores que solo esperan ser descubiertos. Nos vemos en la próxima aventura.